Ya saben, estamos en estas sesiones de capacitación interna en tiempos de COVID, para que cuando esto termine podamos salir allá a la calle a transformar las ciudades. Hoy nos acompaña el rockstar Paco de Anda. Nos va a hablar justo sobre los retos que tiene la movilidad, la seguridad vial y los objetivos de desarrollo sustentable para el post o esta nueva normalidad. Y antes de iniciar con la sesión, le pediría a Diego, nuestro compañero de CEMEX, si nos puede ayudar a dar unas breves reglas e instrucciones de cómo utilizar la plataforma de Zoom. Claro que sí, con gusto, Sergio. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva sesión. Y bueno, como comentó Sergio, yo les estaré explicando, y los que han estado siguiendo estas sesiones ya saben lo que voy a comentar, algunas instrucciones sobre la sesión y de lo que nos permite hacer la plataforma de Zoom. Si me pueden acompañar con su cursor hacia la parte de abajo de la ventana de Zoom, vamos a encontrar una barra de herramientas que, empezando de izquierda a derecha, empezamos con el micrófono. En esta ocasión, para participar, vamos a alzar nuestra mano. Ahorita les voy a explicar dónde se encuentra esa opción para poder participar hasta el final de la sesión del día de hoy. Continuando en la barra de herramientas se encuentra la cámara de video. Si gustan prender su cámara de video, están en total libertad. Siguiendo en la barra de herramientas, vamos a encontrar la sección de participantes. Si damos clic en la sección de participantes, ahí vamos a encontrar pues quienes están en la sesión del día de hoy. Y además aquí es donde viene la opción de alzar la mano. En la parte de abajo de la ventana de participantes, si me ayudan alzando su mano, por favor, o raise hand en inglés. Ya veo ahí algunas manos alzadas. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, esta va a ser una forma para poder pedir la participación cuando se abra la parte de preguntas y respuestas o comentarios. Y continuando con la barra de herramientas de Zoom, encontramos la parte de chat. También por ahí nos pueden escribir algún comentario, alguna pregunta. Nomás hay que verificar que pues está dirigida a todos los participantes para poder leerla, ya que en el chat pues viene la opción de mandar tanto mensaje privado como mandar pues a todos los que estamos en la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, esta es la segunda manera para poder participar cuando se abra la parte de comentarios y preguntas y respuestas. Y bueno, pues al final de la barra de herramientas de Zoom vienen las reacciones, que son algún aplauso o un pulgar arriba, por si gustan echarle porras a nuestro panelista ya conocido el día de hoy, Paco de Anda. Pues nunca está de más, ¿no? Y pues bueno, de mi parte sería todo. Los dejo para que continúen con esta sesión. Mil gracias, Diego. Como les comentaba, pues hoy nos acompaña Paco de Anda, quien sería raro que en el mundo de la seguridad vial alguien no conociera a Paco de Anda. Paco de Anda tiene amplia experiencia en estrategias de seguridad vial, tanto en iniciativa privada como gobierno. Es especialista en el diseño y gestión de políticas públicas de la seguridad vial con una perspectiva de salud pública y abordaje sistémico. Tiene experiencia en proyectos de responsabilidad social, sustentabilidad, formación de planeación estratégica, equipos de trabajo, análisis de riesgo, construcción de sistemas para el seguimiento de proyectos, impulso, liderazgo y empoderamiento. Y él es fundador de la primera organización civil en México que empezó a trabajar la seguridad vial en general, pero también desde prácticamente quien ha capacitado a las mayorías desde el enfoque sistémico que seguimos nosotros aquí adentro de Estrategia Misión Cero. Paquito, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nada, pues los dejaría con Paco para que él nos pueda compartir pantalla y iniciar con su sesión. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a Alejandría, a Diego, que están allá en la Ciudad de México coordinando todo esto. Obviamente, Sergio, como líder de Proyecto Estrategia Misión Cero. Y también, pues, muchísimas gracias a Dome, que está desde Mérida, coordinando también las acciones de la península. Y aquí me cuadro a la jefa, entonces, mi nueva jefa, como quien dice.
Pues un saludo a todas las líderes también, a Grecia, a Mariela, que ya las vi por ahí, un gustazo, y bueno, muchos amigos y amigas conocidas del tema. Itzi por ahí anda también, muchas gracias por venir. A Donais, Mai Tonce, en fin, muchas gracias a todos. Bueno, ya para, creo que Dinora también andaba por ahí, desde Guaymas. Así que bueno, pues vamos a darle. Supongo que todos están de repente sufriendo de angustia y no sé, de cuántas cosas nos pasan por la cabeza cuando no sabemos qué es lo que va a venir. Eh, ante el COVID, ¿no? Esta pandemia nueva, que déjenme decirles, estamos viviendo cambios muy, muy, muy complejos y que seguramente nos van a acompañar. No estoy seguro si hasta el final de nuestras vidas, pero probablemente sí. No es que yo lo desee así, pero claro que hay muchas cosas que sí quisiera que cambiaran. Entonces, bueno, pues a sugerencia de alguien, tomé este tema de qué es lo que va a pasar con la seguridad vial hacia el futuro. Y bueno, pues este es un poquito el contenido de esta exposición. Hay algunas láminas que les sonarán conocidas, por supuesto, de aquellos agentes cero que ya se hayan capacitado. Y bueno, pues una disculpa porque si les parece que hay algunos mensajes reciclados, pues bueno, pues es que al final estamos hablando de un poco de lo mismo, ¿no? De la seguridad vial. Pero estoy queriendo darle un enfoque en donde estoy empezando a, pues no yo en lo personal, pero sí a partir de la lectura y de lo que estamos viendo, anticipando lo que se viene y los retos que nos van a acompañar. Este es más o menos el temario, entonces tenemos, bueno, rápidamente se los leo: pandemias, la pandemia de las lesiones por tránsito, o sea, el de la seguridad vial, la pandemia de COVID. Voy a tratar de comparar un poco. Hay algunas cosas que son comparables y otras no tanto, y tampoco es tan justo comparar pues problemas de salud, pero tienen algunas cosas interesantes, sin duda. Vamos a hablar un poquito de los objetivos de desarrollo sustentable 2030. Es posible que algunos se modifiquen y anticipo que probablemente algunos no se alcancen, sobre todo por los países que van a ser más golpeados por esta crisis económica que nos va a dejar esta pandemia. Acciones de movilidad post-COVID. Después vamos a hablar un poquito del decenio de acción por la seguridad vial, que es un poco el marco teórico y estructural que me gusta trabajar para efectos de entender la seguridad vial y cómo abordarla. Después vamos a hablar un poco de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura segura y la gestión de la velocidad como ingredientes fundamentales, me parecen, dentro de esta pandemia, y después otras pequeñas medidas que seguramente se verán impactadas. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Hablemos un poquito del tránsito, que es nuestro tema. Bueno, la estrategia Misión Cero, precisamente nace por eso. Tenemos la primera muerte que sucedió en 1896, y digamos el primer caso. Al día de hoy se han registrado más de 60 millones de muertes, más de 60 millones de muertes acumuladas en pues, los ciento y tantos años que han sucedido desde aquella primera muerte. Al día de hoy, más o menos cada año se están reportando 1.35 millones de muertes por año. Es una de las 10 causas de muerte en el mundo. Más de 50 millones de personas son lesionadas cada año por esta situación, y tenemos una tasa de mortalidad de 17.3 por cada 100,000 habitantes. Yo quería compararlo con el COVID, pero no es todavía muy justo porque todavía no tenemos resultados del primer año de impacto del COVID. Entonces, realmente no pude obtener una cifra que me convenciera para poder hacer esta comparación. Tenemos pérdidas al año de 600,000 millones de dólares. 600,000, o sea, yo no puedo entender esa cifra. 600,000 millones de dólares en pérdidas al año por accidentes viales. Esto tiene que ver con, desde luego, desde los daños materiales, daños a la salud, pérdidas de años laborales, etcétera. Y se calcula que más o menos se pierde el año de todo el mundo entre el 1 y el 2% del Producto
global, bruto, o sea, el Producto Interno Bruto de todos los países más o menos anda entre 1 y 2% que se está perdiendo. Aquí puse una gráfica que ustedes pueden ver más o menos cómo se ha comportado la mortandad en Estados Unidos. Este es en Estados Unidos. Por alguna razón que no entiendo, no hay muchas gráficas. Es raro encontrar gráficas que pudieran tener un registro de todo el mundo, así como hoy en día, no sé si un poco por la historia y por cómo hemos manejado las pandemias recientemente, pero no existe tal cual, habría que trabajarlo. A lo mejor Estrategia Misión Cero se lo avienta, toma nota, Ale. Una gráfica de las muertes desde el inicio de la historia del automóvil hasta estos días. Me imagino que no debe ser tan diferente a esta gráfica que le estoy poniendo aquí de Estados Unidos, pero pueden ver ustedes cómo se ha incrementado. Los peores años andaban en los 60, 70, finales de los 60 y prácticamente todos los 70 y todavía duró hasta los 80 y después ha ido bajando poco a poco, pero Estados Unidos tiene una mortandad todavía de más de 30 y tantos mil muertos al año. No es, por si por ahí algunos toman el ejemplo de Estados Unidos, no es muy buen ejemplo, honestamente, para hacer seguridad vial. Vamos a la siguiente lámina. Venga, ahí está. La pandemia del COVID-19. Bueno, a ver, primero, ¿qué es COVID-19? El virus se llama propiamente SARS-CoV-2, o en español, coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, que eso significan las siglas. SARS es Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2, ¿no? O 2. Eso significa, ese es el virus, el nombre del virus es SARS-CoV-2. Y el nombre de la enfermedad es propiamente COVID-19, o sea, viene el nombre de coronavirus disease del año 2019. Bueno, la primera muerte, todos lo sabemos, fue en China, 2019, a finales. Y al día de hoy, a estas horas más o menos, estamos teniendo 350,000 muertes acumuladas más o menos en 3 meses. O sea, del grueso que ha sido marzo, abril y al día de hoy, que estamos a 27 de mayo, tenemos 300,000 muertes acumuladas. Eso nos podría dar un estimado, si ustedes ven la gráfica, esta es la gráfica oficial según los datos de la OMS, no parece que pueda haber un decrecimiento pronto, por lo que estimar que en los siguientes 6 meses que pudieran restar del año, más o menos, estamos pudiendo, o 7 meses, estamos pudiendo tener seguramente, y sin temor a equivocarme, más de 1 millón de muertes en este año. Claro, estamos un tercio por debajo de los accidentes viales, pero pueden ver ustedes la magnitud del problema. Se calcula que habría más o menos unos 15 millones de infectados al día de hoy y 2.4% del PIB va a costar de cada país, básicamente. Claro, las diferencias son muy grandes entre cada país, pero se calcula que el global promedio podría andar sobre el 2.4% del PIB de pérdidas anuales. Esto pues, se debe básicamente a la estaticidad, es decir, todo se tiene que detener para evitar la propagación del virus. Bueno, fíjense cómo las lesiones por tránsito han merecido tan poca atención porque han ido avanzando muy despacito, entre comillas, a través de la modernidad de nuestros tiempos, ¿no? Del siglo XX y siglo XXI. Realmente fue reconocida como pandemia hasta 2004. O sea, realmente tenemos muy pocos años de que se reconociera como un problema de salud pública. A partir de ese momento sale el primer informe, que ustedes lo tienen ahí en su pantalla, el primer informe sobre lesiones por tránsito que sale en 2004. Y se establecen básicamente 5 primeros remedios, así como ahorita nos hablen del cubrebocas y de todo eso. Ahorita voy a hablar de eso. Reducir la velocidad, desde entonces ya se hablaba de eso. El alcohol, bajarle al tema de la conducción y el alcohol, que se use más el cinturón de seguridad, que se usen los cascos en las motos y que se incremente la visibilidad. Ojo aquí porque había un tema en donde se estaba queriendo incrementar la visibilidad, por ejemplo, en peatones, en niños, en usuarios vulnerables. Después se dieron cuenta que esto era básicamente una tontería y eso ya no se menciona en los reportes
transportes, probablemente desde principios en elección por la ciudad vial. Sí reconocer que desde este primer informe se habla de la visión sistémica que fue tomada de los suecos de los 90. Esta visión sistémica es la que le da el fundamento, le da la razón de alguna manera, pues el fondo técnico a estrategia de emisión cero, por cierto. Y bueno, pues hablemos de un poco de lo que se está viviendo hoy en día con el COVID-19 y con los primeros humanos. Básicamente se desintegra, no se muere porque no es un ente vivo, pero sí es destruido, básicamente. Contagios también. Reducir con no distancia un espacio el virus y la carga viral que puede pasar, ¿no? Si por la enfermedad ni siquiera se manifieste. Si digo alguna tontería, Sergio, seguramente tú puedes saber más que yo. Me interrumpes y me dices saber de eso sé más yo y te doy la palabra. Pero bueno, eso es lo que entiendo. Entonces, la carga viral también puede ser un factor para que la enfermedad se manifieste de una manera mucho más fuerte en alguna persona. Entonces, el distanciamiento social ayuda a eso y también el cubrebocas. El cubrebocas lo que hace es limitar la cantidad de partículas que básicamente emitimos hacia nuestro entorno a través de contenerlas en una tela que ponemos frente a nuestra boca. Realmente poco puede hacer para lo que entra porque no tiene apertura demasiado cerrada como para contener virus, pero sí para al menos contener partículas en nuestra saliva que pudieran contaminar a otras personas. Vamos a hablar rápidamente de los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible. Esto fue desarrollado desde mediados de la década pasada, pero ha cobrado mucho más relevancia ahora estos últimos años porque se entienden estos siguientes 10 años a partir de como un gran para poder lograr todas estas metas dentro de los objetivos. Y son un montón. La Organización Mundial de la Salud los establece para tener básicamente un mejor planeta donde vivir, que tiene que ver desde luego con el cambio climático y con un montón de actividades humanas que generan pues, impactos negativos para nuestra propia existencia y la del planeta en su conjunto. Entonces, hay básicamente dos objetivos y dentro de los cuales se derivan dos específicamente que tienen que ver con seguridad vial y con movilidad. Está el 3. El 3 habla de asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades. Y dentro de este 3 está el 3.6 que habla de una meta que para el 2030 se puedan reducir a la mitad las muertes y lesiones por accidentes viales. Y está el objetivo 11, que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y dentro de él está el 11.2, que dice que para 2030 se proporcionen acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial mediante la ampliación del transporte público. Va a ser un reto muy fuerte por los impactos que está teniendo COVID con el transporte público y no estoy seguro si podamos llegar a cumplirlos. Al menos países como México la tienen sumamente complicada. De no hacerse nada, estamos ante la expectativa de que se incrementaría el parque vehicular, porque tenemos restricciones para no circular. Claro, al corto plazo hoy no circula, funciona, pero si lo dejamos a largo plazo, por experiencia de la Ciudad de México y la de Bogotá, no funciona aún hoy no circula porque se incrementa el parque vehicular. Lo que hace la gente es adquirir un nuevo vehículo, normalmente un vehículo más barato, menos equipado en cuanto a emisiones o control de emisiones, a seguridad y demás, y lo que hacen es tener un vehículo para poderse mover. Entonces, las autoridades tendrían que estar ahorita planeando cómo demonios hacer para contener el crecimiento que se pudiera venir en cuanto al parque vehicular. Pero también, y con mayor razón,
el uso de la motocicleta. La motocicleta es el vehículo que más ha incrementado en los últimos años, básicamente en todo el mundo. En México vamos afortunadamente varias décadas atrás de, por ejemplo, la India o de algunos países de Latinoamérica que tienen un ya enorme problema de uso de la motocicleta como un vehículo de uso individual, altamente contaminante y con altísima exposición al riesgo. Obviamente un motociclista es un usuario vulnerable, así es como se le considera dentro de la seguridad vial. Como dicen los peatones, la liga peatonal dice son usuarios vulnerados. Efectivamente, pues está este gran actor que es el vehículo, sobre todo el vehículo particular, que vulnera a usuarios, como son los usuarios que no tienen esta carrocería o esta protección. Pero eso no es la natural. Lo natural no es el vehículo, lo natural es simplemente las personas y las personas caminando. Entonces, es totalmente justificable y absolutamente pues lógico que se les llame vulnerados, ¿no? Es posible, bueno, más bien es un hecho que se está reduciendo el uso del transporte público, se está reduciendo tanto la capacidad como la frecuencia y tiene que ser, bueno, ya lo veremos un poco más adelante, pero es un hecho que se está reduciendo y tenemos que hacer cosas para compensarlo. Aumentaría el tráfico y las emisiones y no se controlarían los contagios precisamente por estas mismas situaciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar rápidamente. Aquí estoy resumiendo un poquito lo que se tiene que hacer. Básicamente son 4 grandes bloques de acciones. El primero es definitivamente incrementar el home office. Muchas empresas están dando cuenta que la gente no tiene necesariamente que trasladarse para llegar a su oficina y generar productividad en una empresa o en un gobierno o en una ONG. Básicamente seguir impulsando el home office como una nueva normalidad debería ser ya parte de una política pública y políticas corporativas. En segundo lugar, los gobiernos deberán entender que hay que favorecer y dar seguimiento a la micromovilidad. La micromovilidad se entiende como aquellos recorridos que se les llamaría de última milla. Una milla es 1.6 kilómetros y con cierta frecuencia son recorridos que se hacen ya sea a pie, pero también por otros medios un poquito más, que hacen más rápido el movimiento. Por ejemplo, la bicicleta, que puede ser pública o privada, y todos los demás variantes como los scooters, los monopatines, las motonetas eléctricas o de baja cilindrada y también los microautos o ciclomotores, que también se les llama, o cuadriciclos, tienen todos esos nombres. Estos cuadriciclos, aquí está una siluetita, son vehículos que tienen a lo más 350 kilos y pueden ir, también están topados a 45 kilómetros por hora. En otros países estos vehículos son el vehículo de entrada para tener una licencia y para moverse en un coche particular. Claro, no son muy populares por las limitaciones que tienen, no pueden salir a carretera y tienen un montón de problemas y por la velocidad a la que alcanzan tampoco pueden entrar a vías rápidas. Sin embargo, para personas, por ejemplo, mayores o jóvenes que no han aprobado su licencia, donde es muy riguroso el examen y donde con frecuencia se reprueba, esas personas optan por este tipo de vehículos cuando realmente les son necesarios, pero no son muy populares, como les digo. Sin embargo, esta es una ventana de oportunidad para esos nichos de mercado que si no son regulados sí pueden volverse un problema también de la ciudad. En tercer lugar, la reconfiguración del transporte público, específicamente el modelo de negocio. Es muy posible que veamos tanto asociaciones civiles, porque recuerden ustedes que muchos sistemas de transporte público están agrupados dentro de asociaciones civiles y no realmente como una empresa, y no están normalmente financiados por el gobierno, no tienen realmente apoyos muy formales. Entonces es muy posible que veamos tronar, literalmente caer en bancarrota y imposibilidad de continuar el negocio a muchas rutas concesionadas que no están correctamente reguladas. Porque, actualmente pues no hay forma de mantener unidades y de mantener gente, ¿no? Entonces, no hay muchos usuarios, salvo en la Ciudad de México, bueno, y en otras ciudades que, claro, podemos ver incluso las estaciones del metro todavía bastante saturadas en algunos momentos. Sin embargo, el transporte público de superficie es el que seguramente estará sufriendo bastante.
y se tendrá que repensar en la capacidad de la frecuencia para tener menor capacidad, que toda la gente, por ejemplo, vaya sentada. Antes los que estábamos en el tema de la movilidad, pues jurábamos que el futuro era el transporte público retacado de gente y que, claro, una persona en su auto generaba un montón de contaminación, espacio, riesgos y demás. Y hoy en día, pues estamos dándonos de topes porque pues se nos cayó esa premisa y ahora tenemos que repensar cómo va a ser el nuevo transporte público de baja capacidad. Ya no va a ser un transporte tan masivo. Y claro, la frecuencia tiene que ser mucho mayor. Es decir, vamos a tener que tener vehículos con mayor frecuencia pasando para recoger poca gente. Desafortunadamente, así tendrá que ser. Y el último de los grandes puntos, es reducir la velocidad. Eso significa que le bajemos la velocidad de los espacios porque necesitamos tomar espacios para la gente, porque necesitamos más espacio para la gente, necesitamos sana distancia entre peatones, sana distancia entre ciclistas, y esos son usuarios vulnerables que van a demandar también más espacios. Por tanto, necesitamos cambiar la distribución de los espacios en las calles y la vocación propia de las calles. Vamos a entrar de lleno a eso. Primero, déjenme platicarles de los pilares del diseño de acción por la seguridad vial, que muchos de ustedes probablemente conozcan, y que es siempre, desde que se lanza, me parece un modelo bastante ordenado para poder hacer la seguridad vial. El primer pilar es el de la gestión de la seguridad vial. Si no hacemos gestión, si no hacemos planeación, si no hacemos análisis de datos, si no hacemos realmente revisión de nuestras regulaciones, si no hacemos toda la política pública y que implica establecer un objetivo, los objetivos definen un camino a seguir, si no establecemos todo eso, realmente todas las acciones que queramos hacer en seguridad vial son simplemente buenas intenciones, pero no tienen una forma de medirse o no tienen forma de saber si están siendo efectivas o no. Entonces, a través de la gestión establecemos, digamos, todo el proceso para todo lo demás. Y de ahí derivan los siguientes pilares. El primero, que es el más efectivo, es el trabajar en la infraestructura. Antes se apostaba mucho más a trabajar en la conducta del usuario. Y entonces se decía que había que educarlo y si no se comportaba como esperaba, pues se sancionaba. Hoy sabemos que existe el error humano y a pesar de que la gente esté totalmente educada y consciente y sensible y todo, va a cometer errores porque pues eventualmente va a tener prisa, eventualmente tiene emociones, eventualmente tiene situaciones que le van a impedir comportarse de manera adecuada o simplemente tiene problemas de interpretación del entorno y de la situación en su momento. Y entonces creyó que iba a suceder algo y reaccionó mal y chocó y mató a alguien o se mató esa persona. Entonces, ese factor humano ahora se está incorporando para hacer una seguridad vial mucho más humanizada, mucho más realista, porque lo que estábamos queriendo era, no, necesitamos educación vial y la palabra este término que siempre me hace cortocircuito desde cultura vial, que realmente, pues no es cultura vial siempre existe, ¿no? Más bien son aquellos aditamentos que conforman la cultura vial. Entonces, se está apostando mucho más en infraestructura, porque si tenemos un buen tablero de juego que se autoexplique, que integre a todos y que básicamente establezca las reglas, realmente no necesitamos depender tanto del comportamiento de la gente porque la gente se adapta a esos entornos. Entonces, la infraestructura como primer pilar, vamos a hablar un poquito de eso. El tercer pilar, vehículos. No vamos a hablar de vehículos, tampoco vamos a hablar de usuarios y tampoco vamos a hablar del último pilar, que es el de la respuesta post-accidentes. Pero se los platico rápido. Vehículos, pues es básicamente que tengamos vehículos seguros, que compensen ese error humano, que ayudan al conductor a evitar una situación de riesgo. Los usuarios, pues obviamente sí procurar tener más o menos una educación, pero no a los niños, que ya hemos hablado en otros momentos. Los niños no funcionan realmente, pero sí a los conductores, por ejemplo, y a través de campañas de concientización y también algunos modelos de multas y de sanciones que también podrían ser exitosos, pero no son exitosos si no se hace todo lo demás antes. Y por último, ¿qué pasa cuando ya sucede el accidente? ¿Cómo atendemos a las personas y cómo podemos reinsertar a estas personas dentro de la dinámica de la vida nuevamente, tratando de mitigar las consecuencias lo más posible? Hablemos rápidamente de la gestión de la seguridad vial. Como les decía, la gestión es el primer paso y si no hacemos la gestión por principio de cuentas, pues todo demás no tiene mucho sentido. Esos son algunos elementos. Me voy a ir muy rápido. Elementos fundamentales dentro de la gestión de la seguridad vial. Necesitamos un liderazgo, una persona o un ente que coordine estas acciones y que sea capaz de
de coordinarse con las diferentes secretarías y departamentos o áreas que estén involucradas en el tema de la seguridad vial para poder dictar las políticas de manera adecuada. Es necesario definir objetivos. Si no definimos objetivos, no sabemos qué camino seguir y no podemos saber si somos exitosos. La estrategia con la cual vamos a poder llegar a cumplir con ese objetivo. Necesitamos financiamiento, por supuesto. Apostarle a la prevención significa ahorrar en las consecuencias de los propios accidentes de tránsito. Y necesitamos evaluar y siempre iterar, siempre estar mejorando, entrar en un proceso de mejora continua, y eso nos lo da la evaluación. Si no somos autocríticos o si no ponemos a alguien a que nos audite, a que nos revise, a que nos esté pues señalando dónde estamos fallando, tampoco podemos corregir y mejorar. Partimos de los datos. Si no podemos partir de datos, realmente tampoco podemos saber de qué tamaño es el problema. Entonces necesitamos georreferenciar, a su izquierda. Si ubicamos el tipo de vehículo, el tipo de víctima, dónde está sucediendo, podemos intervenir de una manera más puntual, precisamente porque muchas veces se dice hay que educar a la población. No, realmente no. Más bien, si podemos intervenir de manera más quirúrgica los puntos donde están habiendo accidentes mortales, es donde vamos a salvar vidas. Que ese es al final el objetivo. El objetivo es salvar vidas. No es educar a la población, no es multar a la gente, es salvar vidas. Eso lo tenemos que tener claro. El objetivo de la seguridad vial es simplemente salvar vidas. Entonces hay que ubicar dónde están sucediendo los muertos y corregir los riesgos que están sucediendo allí. No educar a la gente que vive ahí, no educar a la gente que pase por ahí, sino corregir lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, lo que está causando las muertes, reducir los riesgos y hacer que la gente se comporte simplemente como gente, y al evitar los riesgos hacemos que se salve. Necesitamos saber a nuestra población afectada. Dentro de nuestro PAI de víctimas, pues podemos saber, por ejemplo, que en la Ciudad de México la mitad, por ejemplo, son peatones. Entonces, ese es un gran público a atender. Pero también sabemos que los que más están creciendo como víctimas son los motociclistas. Entonces, probablemente serían los dos usuarios a los cuales atender prioritariamente. Y también la temporalidad. Si estamos sabiendo que hay más muertos a tales horas o en tales días de la semana o en tales fechas, pues entonces actuar también de manera prioritaria. Vamos a hablar de la infraestructura. La infraestructura segura tiene que ser incluyente, autoexplicable y tolerante. Esos son como tres grandes elementos que ayudan a que la seguridad a que la infraestructura pues provea seguridad para todos. Incluyente significa que considere las necesidades y límites de todos los usuarios que ahí se muevan. Obviamente no vamos a hablar de peatones en una autopista, pero si quisiéramos impulsar la bicicleta, podríamos empezar a pensar, como lo hacen en Europa, en conectar, por ejemplo, con vías específicas para bicicletas entre pueblos o entre ciudades. Que sea autoexplicable, es decir, que la gente no le sea difícil entender por dónde cruzar la calle, por ejemplo. Eso no es un puente peatonal. Claramente, un puente peatonal no es autoexplicable. Y no es incluyente tampoco. Y tolerante, pues que eventualmente si sucede un accidente, pues que este accidente no cobre víctimas. Es decir, que tengamos velocidades bajas o el equipamiento suficiente como para que si un coche choque, pues no resulte con lesiones graves nadie. Y ahora también la infraestructura tendrá que ser muy amplia y sobre todo para los usuarios vulnerables. Bueno, esto era nuestro concepto hace algunos meses de una calle completa. Realmente ya no va a ser tan fácil determinar que detener la calle como lo teníamos antes, como un eje vial de la Ciudad de México a una calle pues, un poco más completa, no va a ser suficiente. Ahora necesitamos ampliar mucho más las banquetas, tener ciclovías también más amplias, colocar, eso sí, carriles para autobuses y quitar estacionamiento. O sea, los carriles laterales al menos que tenemos para estacionamiento en muchas calles se tendrán que ir y tenemos que hacerlo ya ahorita, que aprovechando que no hay tráfico, para que la gente no lo tome como una medida impositiva, sino simplemente como un proceso necesario dentro de la pandemia. Estas son imágenes que he tomado de un manual que si no lo han visto está maravilloso, el de NACTO que acaban de publicar, de cómo tenemos que redistribuir los espacios. Vean ustedes la sección de la calle, la parte del arroyo vehicular. En la parte de la izquierda están tomando un carril completo para ampliar la banqueta. Y no necesariamente se tiene que construir más banquetas, simplemente se confina con cualquier cosa, desde con piedras hasta ya de manera formal con una obra un poquito más importante. Del lado derecho ustedes pueden ver cómo la calle
se le ha hecho un traffic calming muy importante, ese zigzag que ustedes pueden ver ahí a través de conitos, y simplemente una especie de urbanismo táctico en donde peatones están disfrutando pues un mayor espacio y un mayor distanciamiento. Las banquetas tendrán que ser mucho más amplias porque tenemos espacios donde la gente hace cola. Ustedes saben que en los cajeros automáticos cada día 15 la gente hace cola para sacar dinero del cajero automático. Entonces necesitamos hacer espacios en donde la gente pueda esperar. Y eso va a necesitar también sombra. Así como las características que hemos visto en otros foros para mejorar espacios peatonales, pues bueno, también ahora, pero las maquetas tendrán que ser mucho, mucho, mucho mayores. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Auckland, en Nueva Zelanda, cómo están literalmente ampliando ya la banqueta. Esto es una foto de ahora. Cómo están creciendo pues prácticamente 3/4 de carril para generar pues casi, me atrevo a pensar, casi 2 metros, 1,5 metros al menos de banqueta nueva. Entonces pueden ver ustedes ahí las diferencias que se vienen. Las facilidades ciclistas, pues también en muchos países ya se están colocando ciclovías temporales, que esperemos que muchas de ellas se conviertan en permanentes. Esto implica pues también reducir carriles de estacionamiento y circulación, pero también implicará bajar las velocidades al menos a 40 km por hora. Lo ideal es que se fueran a 30. Una convivencia entre vehículos y ciclistas no puede ser de más de 40, porque si no resulta letal para los ciclistas. Entonces, lo ideal sería bajar a 30 y bueno, pues aquí pueden ver una calle totalmente en dieta de carriles. Más vías 30, necesitamos más vías 30, se llama vía 30, aquellas vías o calles que se les ha bajado la velocidad a 30 km por hora, son calles de un solo carril. Pueden ver ustedes aquí la sección que se ve al fondo, como originalmente tenían probablemente como 3 carriles de circulación y quedó una banqueta muy grande. Claro, de repente hay algunas bahías que se usan para estacionar y tal, pero solamente quedó un solo carril de circulación, lo que baja muchísimo la velocidad. No es necesario colocar ni operativos ni cosas extrañas, policías, topes, nada, realmente con simplemente angostar la calle se baja la velocidad. Este tipo de calles evitan la mortandad por atropellamiento, favorecen al peatón y al comercio, ojo, porque vamos a necesitar reactivar el comercio de manera urgente, y por supuesto desincentiva el uso de automóvil porque limitamos el uso del estacionamiento y limitamos las velocidades altas, por lo tanto ya manejar se vuelve bastante incómodo, que eso es parte del show. Las zonas escolares, voy a meterle velocidad, las zonas escolares tendrán que en muchos casos ser peatonales. Aquí pueden ver una calle pues que se convierte totalmente en peatonal ciclista y con un carril solamente para el transporte público de un lado y del otro. Vean el espacio que se genera, la gente puede andar por todos lados y esto pues funciona muy bien para las escuelas. En Barcelona ya lo están haciendo y en otras ciudades también. Y esto previo a COVID, ahora pues con más razón. Se reducen carriles de circulación, de estacionamiento, se baja velocidad, en estos casos a 20 son escuelas, esto es por reglamento también, pero pues tiene una razón por los atropellamientos y por la velocidad de reacción del conductor. Además, se generan espacios seguros y se eliminan ruidos y emisiones. Bueno, vamos a hablar de la velocidad como factor de riesgo. Ojo, porque si no tuviéramos la velocidad, pues básicamente no tendríamos lesiones por muerte. ¿Qué factores influyen en la velocidad? No es que la gente sea una imprudente, es que hay muchos factores que influyen en la velocidad. Están propiamente las campañas que existan o no, los operativos, las multas y las sanciones, eso es por parte de la gestión, por parte del vehículo es el tipo de vehículo. Ustedes han visto accidentes recientes y no tanto de vehículos deportivos, es normal. ¿Para qué tiene uno un vehículo si no es para un vehículo deportivo si no es para correr? Entonces, pues claro que chocan con más frecuencia. Factores del conductor, es decir, los chavos corren más que los adultos, por ejemplo, y la percepción que tenga el conductor del entorno para tener un riesgo de choque o de lesiones. Si el conductor siente que tiene más riesgo, le va a bajar. Y por otro lado tenemos límites de velocidad, eso lo marca la infraestructura, el propio diseño, las condiciones del tráfico, por supuesto, y factores de la vía, que también tienen que ver con el diseño. Bueno, si hacemos una buena gestión de la seguridad vial, podemos, bueno, ahí están los números, una disminución solamente del 5% de la velocidad promedio puede resultar en una reducción de 30% en el número de colisiones mortales. O sea, la inversión en bajar la velocidad favorece, por supuesto, buenos resultados en tener pues menos lesiones en un accidente.
El aumento, sin embargo, de 1 kilómetro por hora provoca un aumento entre el 4 y el 5% de las colisiones mortales. Para tener una buena gestión de la velocidad, no solamente poner radares o fotocívicas o fotomultas o como lo quieran llamar. Eso es una pequeña parte y solitas las multas no funcionan. ¿Por qué? Porque llegan siempre tarde. Es decir, uno comete la infracción y la multa llega después de atole. Entonces, no puedes tampoco vigilar a todo el mundo y además tu clientela se reduce a aquellos que sobreviven en los accidentes. Hay que decirlo así. Mucha gente que es reincidente mata o muere. Entonces, no esperemos a que llegue la multa. Mejor hagamos las modificaciones a las calles para que realmente las velocidades se bajan y no tengamos esos infractores. Claro, hay que establecer los límites de velocidad conforme a la lógica, ¿no? Y entonces sí, después vienen las multas. El punto 4, déjenlo un poquito para el futuro, sobre todo porque en México no tenemos realmente una industria automotriz que esté queriendo incorporar tecnologías adecuadas para esto. Y que ya existen algunos coches en México, sí, pero no es masivo. Y por último, las campañas, ¿no? El concientizar a la gente. Bueno, la velocidad tolerante, estos son el tipo de choques que determinarían la velocidad máxima para una calle. El choque frontal, no puede haber una calle que no esté dividida, que tenga velocidades de más de 70. ¿Por qué? Porque los coches están hechos para soportar impactos a esa velocidad. Laterales, no podemos tener cruceros a velocidades de más de 50 km por hora, no podemos tener calles donde no estén protegidos los árboles o postes o se caigan, donde sean de más de 30 km por hora y donde haya convivencia con peatones tampoco de más de 30 km por hora. O sea, básicamente las ciudades tendrían que ser mucho, mucho, mucho más lentas. Estamos viendo aquí unos ejemplos de cómo hacer intervenciones en calles rectas para pues favorecer velocidades más bajas. Aquí pueden ver en la imagen de la izquierda cómo esa recta se ha intervenido con una serie de desvíos, camellones, zigzags, chicanas también le llaman, que hacen que la gente simplemente le baje. Y del lado derecho ustedes pueden ver que de una sección muy amplia pues se genera un camellón más ancho o se genera un camellón casi ficticio, simplemente con poner adoquín, y además se cambia el pavimento para generar espacios peatonales mucho más visibles. Aquí podemos ver angostamientos de carril a través de hitos o volardos abatibles o de pintura también. Y en vías rápidas podemos hacer este tipo de intervenciones. Por ejemplo, se pintan este tipo de medidas y se angosta el carril, simplemente con pintura. En realidad el carril sigue siendo del mismo tamaño, pero al generar esto, la gente no se quiere ni cambiar de carril porque siente como que está pisando algo y además le genera algo, ¿no? O sea, como que no te da esa sensación de písale y sé feliz, ¿no? Sino más bien aguas porque eso está raro, ¿no? Y ya hay un estudio, aquí lo saqué de esta liga que pueden ver ahí. Sí, obviamente esta presentación va a estar a su disposición. Y en cuanto a motociclistas, ya estoy por terminar. Estos son los últimos casos que vamos a ver hoy. Los motociclistas, como les digo, pues es seguramente un usuario que va a incrementarse si no se hacen las medidas necesarias. Se tiene que trabajar primero en establecer una licencia diferenciada por el tipo de motocicleta, sobre todo por la potencia, y eso está relacionado al tamaño del motor, la cilindrada. La infraestructura tiene que ver también las boyas y evitar tener el pavimento lo más parejo posible, sin boyas, sin coladeras abiertas, sin registros y sin algún pues problema que pudiera generarles una caída y que desde luego ya hay casos documentados de pérdidas de vidas de motociclistas por eso. Allá en México tenemos una NOM, la NOM 206, la norma oficial mexicana 206, de cascos, que se homologa con la DOT y con la de Europa. Entonces, la calidad de los cascos que debería ya estar referida en los reglamentos de tránsito. Tenemos que actuar en los reglamentos para que hagan referencia a esta NOM. Y por último, donde sepamos que ha habido caídas de motociclistas que golpean contra otra cosa, porque un motociclista puede que se caiga y en la propia caída no se muere, pero al arrastrarse y golpear contra un árbol, contra un poste, contra otras cosas, ahí es donde puede que pierda la vida. Entonces, en algunos tramos, por ejemplo, donde sabemos que se han caído motociclistas, pues este tipo de barreras plásticas puede ayudar a salvar su vida. Por otro lado, en el tema de los operativos, pues vamos a tener que tener operativos también para verificar el tipo de casco que se está usando, el tamaño, el ajuste y la calidad principalmente.
Ya hablando de policías, rápidamente también les hablo de lo que serán los nuevos operativos o la nueva forma de trabajar la policía. Deberán trabajar sin contacto físico, o sea, de nada de que buenas tardes, jefe, sus documentos. No, eso ya es del pasado. Tendrán que guardar su distancia, presentarse, lo cual es muy bueno porque me choca que se bajen a nivel del usuario, del conductor. No tienen por qué presentarse como compadres, como amigos, para nada. Entonces tendrán que, espero que así suceda, y es que tenemos que aprovechar todas estas cosas. Que no haya contacto, que no haya intercambio de documentos, todo tendrá que ser así como me lo enseña tal, de lejitos y por la ventana. Esto también es una oportunidad para generar mayor información electrónica, es decir, más literal, más vigilados a través de... También tendrá que derivar en mayor uso de apps para el uso también propiamente de la policía, pero también, ¿por qué no?, de la ciudadanía. Y mayor importancia en el sistema de multas y en el registro, en el intercambio de bases de datos entre los diferentes estados, sobre todo en el caso de México, que es un país confederado y cada estado maneja su propia información, la comparte. Esto sucede en otros países. Esta cabina, que normalmente se usa para evitar asaltos, ¿no?, para resguardar la seguridad del conductor, bueno, es probable que lo vayamos a ver ya de una manera mucho más popular, mucho más extendida, para aislar al conductor de un taxi o de un Uber, de una aplicación, de los pasajeros que le acompañan. Esto no lo descarten porque es muy probable que lo podamos ver regulado ya en los próximos años, si es que el COVID nos va a acompañar por mucho tiempo. ¿Cuáles son los retos? Pues desde luego contener la demanda, limitar el uso y el espacio y evaluar la viabilidad de viajes compartidos y vehículos públicos. Antes, el pool probablemente de Uber va a desaparecer al menos por un rato, estoy seguro de eso. Y no creo tampoco que puedan ser muy exitosos, al menos en los próximos años, los vehículos públicos, sobre todo por el problema de sanitización. El transporte masivo, y lo estoy tachando intencionalmente porque, bueno, pues todos saben, la reconfiguración de unidades será necesaria para tener una menos saturación, pero tiene que hacerse mucho más ágil. Esto va también, o tendría que impulsar también, los autobuses de carril confinado, los BRTs. La señalización tendrá que ser mucho más exhaustiva y esto también podría empujar la existencia de vehículos autónomos, de transporte público de vehículos autónomos, en donde no haya un operador que se esté exponiendo a, pues, convivir con tantos pasajeros. Bueno, hasta ahí estamos. Creo que estamos dentro del tiempo, así que, bueno, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes que estén por acá. Como pueden ver, creo que los retos son muy grandes. Este es mi correo electrónico, estoy a sus órdenes y abro micrófonos. Bueno, primero le doy la palabra a Sergio y si hay preguntas y demás, pues que me haga favor de moderar. Mil gracias, Paco. Justo recuerden que para tomar micrófono, que se les dé el micrófono, hay que levantar la mano para poder hacer las preguntas. De todas formas, ya hay algunas preguntas en el chat. Entonces, mientras se anima alguien en levantar la mano, te comento, Paco. Sí. Sí, acá está. Que Itzi nos pide que si por favor podrías mencionar la diferencia entre la pirámide de movilidad y la de vulnerabilidad. Hola, Itzi. Aprovechando. Hola, Itzi. Sí, hay dos pirámides que nos ayudan a establecer políticas públicas en favor de los usuarios. La pirámide la más común, la más difundida, es la pirámide de la movilidad sustentable, que es esa que establece que los peatones son primero, los ciclistas enseguida, después el transporte público, porque pues obviamente hay un criterio de eficiencia, y después está el transporte de carga y por último el transporte privado, digamos automóviles y motocicletas. Tiene esa lógica de sostenibilidad, de eficiencia, de emisiones, etcétera. Y por otro lado está la pirámide de la vulnerabilidad, de que establece primero al peatón, después al ciclista, después al motociclista. Ojo, no tiene que ver con la otra, son complementarias, una maneja sustentabilidad y otra es riesgos.
Después de la moto viene el automovilista. Ustedes pueden verificar las estadísticas y obviamente quienes más mueren pues son los privados. Después viene el transporte de pasajeros y por último el transporte de carga. El transporte de carga, pues obviamente es el que maneja sustancias peligrosas, tonelajes impresionantes. De eso, pues Mike Thompson nos puede hablar también bastante por los riesgos que implican este tipo de cargas. Entonces, ahí está saludando el buen Mike. Entonces, tenemos estas dos pirámides que pueden trabajar juntas, son complementarias, no son competencia, al contrario, son complementarias. Para trazar la ciudad nos basamos en la de la movilidad sustentable y para salvar vidas nos basamos en la de vulnerabilidad. No sé si con esto contesto, Itzi. Perfectísimo. Le voy a dar el micrófono a Maitonce, aprovechando que levantó la manita. Maitonce, creo que ahí tu micrófono está activado. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Paco, por esta interesante conferencia. Saludos a todos. Ahora sí que es bueno vernos. Es interesante cómo tenemos que replantearnos muchas cosas con esta nueva situación social. No, al final a mí me gusta referirlo como contingencia, igual el epidemiólogo que está presidiendo la sesión nos puede regañar, pero al final creo que tenemos que aprender a referirnos así, como contingencia, porque al final de cuentas tenemos que reactivarnos, reactivar la economía en primer lugar, reactivar nuestros espacios urbanos, porque seguimos siendo eh, animales sociales, y lo digo en todo el sentido biológico de la palabra, y eso es nuestra labor de las personas que vivimos la ciudad día a día. Sí, a lo mejor es difícil poder eh, poner las dos pandemias en la misma balanza, como bien lo comenta Paco. La pandemia por accidentes viales y la pandemia por un virus, ¿no? Que esta pues, nos pegó con tubo, diríamos, en el calo mexicano, y apenas estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Y por el otro lado, la parte de los hechos de tránsito, que como bien empezó Paco, y creo que eso es algo fundamental, tenemos pues prácticamente ya siglo y medio, 10 años menos, desde la primera muerte por atropellamiento. Entonces, ahí la diferencia en la cual podríamos probablemente aprender. Me gustaría hacer en esta manera de tratar de cruzar caminos. Ahorita que Itzi preguntó sobre la pirámide de la vulnerabilidad y la pirámide de la movilidad, justo en este tipo de poder empezar a hacer planes o lluvia de ideas que podrían irse a planes, sería una pirámide de la movilidad bajo contingencia, en la cual pues en el ciclo colectiva, el carro está siendo la burbuja que está protegiendo a las personas, ¿no? En el rubro de no estar en un aire o en un ambiente contaminado por un posible virus, ¿no? Que bueno, no es el único en el cual tendríamos que tener un cuidado. Pero entonces, tratemos de imaginarnos cómo plantear esto en el cual el mayor vulnerable no es el peatón y no es el ciclista, sino es el que va en el transporte público. Y el menos vulnerable, si tiene, es el que va en el vehículo, ¿no? Entonces a lo mejor tendremos que replantear, y a lo mejor tiro el anzuelo para que a lo mejor lo trabajemos, cómo replantear esta pirámide de la movilidad y de la vulnerabilidad desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Podría ser interesante, porque entonces con una herramienta así de pictórica y así de fácil acceso, muy probablemente le podríamos hablar a quienes toman decisiones de qué es lo que se necesita para reactivar el transporte, porque seguimos siendo la misma cantidad de personas. Esperemos que no lleguemos a
las muertes, bueno, la comparativa de muertes de la peste negra, eh, pensando que era una población global menor y una máxima de muertes. Esperemos que no lleguemos a eso en esta pandemia, pero si no, tenemos que seguir moviendo a las personas de una u otra manera. Entonces, si bien ahorita nos estamos enfrentando a ese hito de la movilidad donde el mejor viaje es aquel que no se hace, la realidad es que muchas personas se van a tener que seguir moviendo, y más en un país donde tenemos en su mayoría fábricas y centros de producción, en los cuales no todos los mexicanos tendremos la capacidad de estar en casa. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Correcto, Mike. Efectivamente, mucha gente tiene que moverse, mucha gente tiene que salir a trabajar, a buscarse el pan. Eso es una realidad y por eso es que se tendrá que bajar el transporte público, pero no podemos permitir que se suban al coche porque si no va a ser un caos, un desastre. Entonces, definitivamente tendrían que haber políticas que favorezcan recorridos de calidad, recorridos sanos, seguros. Y bueno, pues el reto en el transporte público es enorme y bueno, por supuesto la oportunidad para impulsar la bicicleta y los espacios caminables. Gracias por tu comentario. Sí, y justo sumando un poquito lo que comenta Maitonce, o sea, el reto de los que trabajamos temas de movilidad será cómo hablamos del transporte público sin hacer que pareciera malo usarlo, ¿no? O desincentivar su uso, porque sí, efectivamente, las personas más vulneradas son las que utilizan el transporte público y es un poco lo que COVID nos vino a traer, es que el diseño de ciudad, la gente que está fuera, más lejos, es la que va a tener que moverse y arriesgarse, ¿no? Para hacer esos traslados. Voy a darle la voz a Mexcal Slim para que nos comente un poquito sobre su pregunta. Mexcal, tienes ahí tu micrófono activado. Ok. Hola Paco, buena tarde a todos. Al inicio de tu exposición mencionaste algo así como el PAI de víctimas. No me queda claro a qué te referías. Sí, la gráfica de PAI. Era la gráfica donde se ven claramente como del 100%, bueno, en este caso un ejemplo, ¿no? El 100% de las víctimas mortales, ¿cuál es el porcentaje que ocupa cada uno de los usuarios? Por ejemplo, prácticamente la mitad de las víctimas mortales en la Ciudad de México son peatones. Entonces tienes ahí tu mitad del PAI que te está indicando que esa debe ser tu prioridad, ¿no? Y la rebanada del PAI, por ponerlo así, de motociclistas, pues está creciendo cada año. Entonces, esa es un poco la cuestión. Sí. A tus órdenes. Estaba hablando sin micrófono, ¿por qué no? Le daré voz a Roberto. Por tiempos, creo que con esta cerraremos. Creo que... ¿Está? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Saludos, Paco. Saludos a todos. Muchas gracias. Pues yo tengo dos preguntas. Por ahí en la diapositiva, en una diapositiva hablas de los elementos fundamentales de la gestión y creo que es algo clave, ¿no? O algún objetivo a alcanzar, ¿no? O sea, cómo se van a articular, pues, desde financiamiento, quién articula, cómo. Y creo que es una de las como grandes pendientes en esto, ¿no? Estamos enfocados en la movilidad y normalmente interactuamos con ayuntamientos y si acaso con gobiernos del estado de manera separada, y esta parte del ente articulador es difícil que se visualice esa necesidad, ¿no? de un ente que sea capaz de gestionar con oficina de tránsito, con oficina de obra pública en ayuntamientos, y que sea capaz de articular esas diferentes iniciativas. Y entonces ni bien estás convenciendo a un oficial de tránsito para ciertas medidas y el de obra pública va y hace una obra que significa un retroceso, ¿no?
Entonces, una pregunta ahí en esta parte de estos entes coordinadores, ¿cómo visualizarías tú que funcionarían a nivel municipal? Y la segunda pregunta, pues por ahí ya hay varios experimentos a diferentes niveles, ¿no? De las unidades de movilidad en los estados, ¿no? Algunos ya las crearon, otros no las han creado. Roberto, te dejaste de escuchar. Sí, bueno. Yo lo oigo bien, yo lo oigo bien. Sí. Creo que es tu May. Ok, entonces, ¿cuál es tu perspectiva de cuáles de estas apuestas han tenido más sentido desde el enfoque de Visión Cero? Aquí en Baja California se acaba de crear el Instituto de Movilidad, el HUMOS se llama, IMUS. Y sin embargo, ahorita en el diálogo que estábamos pretendiendo construir con Ayuntamiento en el tema de seguridad vial, pues se ve derrumbado porque Ayuntamiento ahora dice, no, ¿sabes qué? Ya me quitaron prácticamente todo lo de movilidad y ahora el gobierno del estado se va a hacer cargo, ¿no? Y crean este instituto medio descentralizado que no termina de agarrar forma. ¿Cómo desde Misión Cero, de estas experiencias, cuál crees tú que va mejor mejor estructurada, fundamentada en incidir en eso? Y en el contexto de la pandemia, tercera pregunta y última, el transporte público, creo que hay oportunidades de que pues se está viendo muy impactado, ¿no? Pero también creo que hay un riesgo de que se normalice el riesgo de contagio en el transporte público. Los transportistas, por lo menos aquí, yo veo claramente que están ahí que necesitamos más pasaje y no me ponga restricciones ahorita porque no tengo pasaje, ¿no? Yo voy a llenar las unidades como me plazca y no veo a los ayuntamientos con la fuerza para poder imponer esas medidas o lo hacen de una manera muy limitada, ¿no? Entonces, yo veo ese riesgo que se normalice pues el transporte público es donde igual y pescas el COVID, ¿no? Y hay pues una casi chantaje hacia la fuerza laboral obrera del país, ¿no? Porque dice, pues, no tengo cómo desplazarlo, pues súbete al transporte público y hazle como quieras, ¿no? Ahora sí, como lo clásico, ¿no? A pechugar y a ver cada quien cómo le va, ¿no? Entonces, pues el transporte público bien sigue siendo, creo, en esto una oportunidad de que o se pierda la oportunidad o se afiance la necesidad de un transporte público estructurado con una visión más empresarial y más sistematizada y con un gobierno mucho más, con más capacidad coercitiva sobre él, ¿no? Bueno, esos son los 3 comentarios, preguntas. Sí, gracias, vos. Complicadas tus preguntas. Y la verdad es que, pues sí, esos son los grandes retos. El primero, bueno, ¿quién puede agarrar liderazgo? Yo creo que quien tenga el conocimiento técnico y el conocimiento fundamentado. Y un poco de eso es la razón de existencia de Estrategia Misión Cero, justamente, y de estos planes que fueron de repente interrumpidos, pero que próximamente retomaremos, para seguir capacitando a líderes en el tema de la gestión de la seguridad vial a nivel municipal y estatal. Esa es justo la apuesta, o sea, la gente que sepa qué hacer. Y de ahí yo creo que me sigo contestando la segunda pregunta, que en quién debería recaer. Pues yo creo que pues el tema legal y organizacional y estructural y financiero, pues también debería entender el componente técnico mucho más, debería incorporarlo con mucho más peso, porque a veces más se ve como un asunto político que como un asunto realmente de desarrollo. Entonces, pues por ahí tendría que ser la cosa, ¿no? Que realmente la gente, muchas cosas tenemos que hacer que sucedan, que cambien dentro de los gobiernos, y una de ellas es que haya más permanencia entre los funcionarios que saben hacer las cosas. Normalmente cambia un secretario y trae a todo su equipo, y todos los que estaban antes que tenían experiencia, adiós, ¿no? Y lo que ganaron en 6 años o en 3 años se pierde para siempre. Y los documentos nadie los vuelve a consultar, y entonces ese tipo de vicios tenemos que hacer que cambien, tenemos que hacer que haya realmente una permanencia en ese tipo de conocimientos y experiencias. Y de ahí la última, creo que pues, mi cierre, digamos, o una parte de mi cierre de la ponencia es justamente cómo repensar los sistemas de transporte público para que sean realmente un negocio, ¿no? Para que
puedan seguir operando de alguna manera, porque pues anticipo un quebradero espantoso de hombres camión y de asociaciones que no tienen forma de sostener las unidades ni de sostener a la cantidad de operadores, porque no van a tener forma de levantar a la gente si hay restricciones, claro, de parte del gobierno. Si no hay restricciones, como tú bien dices, allá en Baja, pues lo más seguro es que el contagiadero siga y pues vamos a tener unos índices de mortandad y contagios muy grandes y no vamos a poder realmente hacer nada. Y bueno, pues como me tocó estar ahí en tu tierra, en Ensenada, hace unos meses, pues definitivamente se seguirá apostando al coche, ¿no? Al carro, como dicen allá. Y bueno, pues, ¿qué te digo? O sea, no va a haber grandes cambios, salvo que, claro, vamos a tener estos índices muy altos de mortandad, sobre todo en la población, pues con problemas que se está comprobando de obesidad, de diabetes, de otros problemas pues que se suman de salud y obviamente la edad y ya, ¿no? Y será una gran irresponsabilidad de parte del gobierno el no tomar las medidas que ahorita estamos en un momento, insisto, ideal. O sea, comparo con el momento en donde estábamos con carencias de gasolina, cuando hubo esta crisis de gasolina y no se tomaron las medidas adecuadas para poder realmente apostar al transporte sustentable. O sea, ese era el momento en donde las ciudades estaban paradas para decir, señores, no hay gasolina, a andar en bici, y se cierran carriles a lo bestia para que la gente salga en bici, y repartimos bicis, y damos créditos para bicis, y usamos la bici. No se hizo. ¿Por qué? Porque no tenemos como visión de país en esta administración, pues, o sea, simplemente el tema ecológico, el tema sostenible, el tema de datos, pues no existe, ¿no? No tengo que explicar mucho más. Pero me parece que entonces recae en los estados y los municipios, en las ciudades, en las alcaldías, el tomar esas decisiones, y las decisiones tendrán que ser ahora, en quien recaiga el tema del transporte público, que me parece que será una gran oportunidad, pero también el tema de la infraestructura. O sea, en donde hay barrios, donde hay colonias, donde hay fraccionamientos, donde la gente se puede organizar, que pudieran tener un poquito de entendimiento de esto, en donde decir, realmente el futuro no es el coche, no podemos dejar de que los niños no puedan salir a la calle. O sea, hoy por hoy, yo creo que una medida no demasiado atrevida es dejar que los niños salgan a la calle. Itzi me podrá decir si no. O sea, realmente, si no hay realmente una población vulnerable como no son los niños, que pueda salir a la calle a jugar, porque están fastidiados, están hartos de estar en casa, porque el sistema de escuelas realmente no está funcionando muy bien, porque los papás están totalmente topados de poder dedicarles tiempo a ellos y dedicar tiempo al trabajo, que los niños puedan salir a la calle, y eso también ayuda también a la seguridad pública. Entonces, realmente estamos frente a una gran oportunidad de cambiar muchas cosas que habíamos perdido con el coche. Ustedes lo pueden ver en el documento en acto, insisto, ese documento es maravilloso, lo revisé desde luego para poder hacer esta presentación, y habla tanto de que tenemos que regresar a las calles. O sea, básicamente hasta los restaurantes tienen que salir a las calles, o sea, sacar las mesas para poder tener el distanciamiento social suficiente. Entonces, imagínense todo lo que podría cambiar ya, hablando de una pandemia que no creo, honestamente, que termine en los próximos meses. El confinamiento puede que no dure tanto, o sea, yo estoy pensando para, pues a lo mejor unos 3 meses más, y no estaremos en buenas cifras, se los anticipo, no estaremos en buenas cifras tampoco. Sin embargo, ya tenemos que empezar a ser productivos, a mover la economía, porque si no la generación de pobreza va a ser enorme. Y aquí lo estoy viviendo en Playa del Carmen, que vivimos de turismo y básicamente todo está cerrado. Entonces, ya hay muchos problemas de ese tipo. Necesitamos que las ciudades se empiecen a mover, pero de una forma más sostenible, más saludable, más amigable con el entorno, con la infancia, pues básicamente con la naturaleza humana y con la naturaleza en general, ¿no? Paco, antes de cerrar, Claudia Dinora te quiere preguntar que cómo promoverías con estudiantes universitarios las conductas de seguridad vial en función de aminorar los riesgos viales.
Hola, Dinora. Bueno, pues ustedes allá en el norte tienen un problemón espantoso por cómo están diseñadas las ciudades. Es similar a Ensenada, allá en Hermosillo, Guaymas, todas esas ciudades, Chihuahua, etcétera. Las calles son enormes, son amplísimas y las velocidades de uso y el uso del automóvil es masivo. Entonces, también debe entenderse que la ciudad debe de alguna manera compactarse, y si no es que se compacte, pero sí puede generarse como pequeños barrios. O sea, las comunidades deben de alguna manera ¿cuál sería la palabra? Nucleizarse, o sea, de alguna manera como integrarse en pequeños núcleos dentro de las ciudades para poder integrar actividades de diferentes sectores. Es decir, que no tengamos ese modelo gringo en donde la gente vive lejísimos y se traslada al centro de la ciudad para trabajar o hay una zona comercial, sino que más bien empecemos a mezclar los usos de suelo para poder tener estas pequeñas integraciones urbanas que generen desplazamientos más pequeños. Eso significaría que los jóvenes tendrían que desplazarse de una manera diferente, que no manejen tan pronto. No sé a qué edad les den el permiso, de los 15, 16 años ahí en Sonora o en Guaymas específicamente, pero las medidas, y eso está establecido, por ejemplo, en el documento de la seguridad vial para los jóvenes y en la declaratoria de los jóvenes de Estocolmo, que para garantizar de mejor manera la seguridad para los jóvenes, hay que mover a los jóvenes de otra manera. O sea, hay que hacer que no manejen o no manejen tan pronto al menos. Y eso significaría favorecer la movilidad de otras formas. Es decir, no sé si las universidades vayan a volver muy pronto a las escuelas, no tengo la menor idea y sí me declaro totalmente, no quiero atreverme a opinar, pero supongamos que de alguna manera regresen las clases, pues que exista el transporte colectivo. Claro, transporte pues tendrá que ser mucho más amplio de lo que se consideraba antes, porque tendrá que mover más gente en menos espacio. Entonces, y también tendrá que favorecer otros sistemas de movilidad como, no sé, tal vez rutas ciclistas, pero por el calor de allá tendrán que ser estas rutas ciclistas sombreadas con arbolado, en fin. No hay una solución muy sencilla para esas ciudades que han sido construidas desde prácticamente su origen para el coche. Entonces, hay que repensar un montón de cosas, hay que replantear muchas cosas. Dinora, tienes un reto enorme y tú lo has hecho muy bien apoyando el tema peatonal, pero ahora pues el tema se complica porque no podemos seguir dependiendo en esas ciudades tanto del automóvil como hasta ahora. Así que complejo el tema. No sé si te estoy como no dando la mejor respuesta, la respuesta más positiva, porque el reto es muy grande, hay que hacer muchas cosas. Es un tema que involucra a la sociedad en su conjunto, o sea, que la gente realmente se involucre. No depende de una sola persona, sino depende de muchos intereses y depende de cambiar la concepción de la ciudad. Mil gracias, Paco. Mil gracias a todas y a todos los que nos han acompañado en esta sesión. Gracias, Paco, por compartir tu experiencia siempre con nosotros y de la manera más oportuna y empática, como lo has hecho. No me queda más que agradecerles a todas y a todas y recordarles que el viernes vamos a tener un panel con integrantes de libre acceso y justo nos van a hablar sobre esta nueva normalidad, ¿no? Desde la accesibilidad, justo hablando de que hablamos de que nuevamente vamos a salir a ocupar ese espacio público, pero ha habido personas que sistemáticamente han estado en eterna cuarentena por lo agresivo que es la infraestructura, ¿no? Entonces nos van a estar acompañando ahí 3 integrantes de libre acceso, entre ellos un arquitecto de la Ibero. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues muchas gracias a todos y a todas. Bueno, antes de partir, hemos estado recibiendo algunos mensajes de que les llegan los enlaces en vía spam. Entonces, un poquito pueden checar por ahí si les llega el enlace de acceso para las actividades en Zoom. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y nos estamos viendo y escuchando el viernes. Muchísimas gracias.